el compañero, abogado, colega y decano de la Universidad Atlántida y amigo también de la radio y de quien les habla, Leonardo Palacio. Leo, bueno, buenos días, feliz año, gracias por acercarte a la radio y poder compartir con nosotros el día de la fecha. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y feliz año también. Bien. Para todos los que nos están escuchando. Muy bien. Y vos sabés que estamos en feria judicial. ¿No? Feria judicial del 1 al 31 de enero, pero una feria judicial atípica. Por dos cuestiones. Primero, el juicio en Dolores por el asesinato de Fernando Baizosa, que se dio a partir de que no tenía turno el tribunal y optaron por hacerlo en feria para esto, ¿no? Y escuchaba ayer algunos colegas que están dando turno para fines del 2024 en estos temas de juicio, por eso optaron por por un lado la situación de la justicia, vemos cómo está colapsada la cuestión de la justicia por ese lado, y por otro lado plena feria judicial, pero el Poder Ejecutivo Nacional, a instancia de algunos diputados también, han hecho la presentación de un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que sos un entendido en el tema, que te gusta y que te apasiona el tema, y bueno, queríamos conversar con vos primero un poco desde el llano, porque muchas veces la gente ve en la televisión, escucha en la radio juicio político y lo primero que hace cambia, dice, porque a ver, no entiendo, no sé, cual, no me interesa. Ahora son cuestiones que no voy a entender, inclusive. Y que no me afectan. Que no me afectan. ¿Qué me va a afectar a mí una decisión de la Corte Suprema? Y hay nuestra vida pasa por ese lado. Nuestra vida y nuestros derechos están en manos finalmente, de estos 4 integrantes actualmente de la Corte Suprema. ¿Sí? Creo que en la historia no se ha dado el hecho de que solo 4 integrantes, todos varones. Un hecho muy atípico también, ¿no? Vos decís la constitución actual de la Corte. Sí, es un hecho atípico porque no se han podido integrar, el miembro que falta en esa Corte, que hemos hablado, ¿te acordás el año pasado de estos temas? Que sin duda debería ser una mujer, sin duda, aunque formalmente eso no está expresado. No se ha podido conformar eso, tampoco hay procurador general, que es el representante de los fiscales que actúa frente a la Corte, todo eso por falta de acuerdos políticos en los órganos, obviamente, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es lo necesario que se ponga de acuerdo parte de la oposición y parte del oficialismo en impulsar estos nombres, y bueno, no se ha logrado en este tiempo por diversas razones. Cuando hablamos de juicio político, contanos un poquito al oyente de qué se trata. Bien, lo primero que tenemos que saber para eso es que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tienen que ser abogados, es la cabeza de un poder del Estado, que es el Poder Judicial Federal, ¿sí? Esa cabeza del Poder Judicial Federal tiene cargo de juez, ¿sí? En general, ¿no? Es en este caso juez de la Corte Suprema, pero no tienen un límite temporal en sus funciones. No es como los diputados, como el presidente o la presidenta, o los senadores o las senadoras, que tienen un límite temporal y que tienen la posibilidad o no, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de renovar sus mandatos. Los diputados 4 años, pueden renovar todas las veces que se postulen y sean votados. Los senadores 6 años, puede suceder lo mismo. Y quien ocupe la presidencia 4 años, con la posibilidad de una reelección inmediata, podría volver a ser elegido si deja pasar un periodo. Eso no sucede con los miembros de la Corte Suprema. Ellos tienen garantizada, su permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta o lleguen a los 75 años de edad. Cuestión que se debatió en su momento, no nos vamos a poner en eso porque no queremos aburrir a nadie, pero a los 75 años de edad deberían volver a renovar el visto bueno que les da el Senado para ser juez o irse a su casa, como pasó, en el caso de Zaffaroni, que cumplió los 75 años de edad y dejó de ser integrante de la Corte Suprema.
No así en el caso de Hayton de Nolasco, que cumplió los 75 años de edad y interpuso una acción de amparo para que esa manda constitucional no se le aplique, y lo logró. Después renunció a fines del anteaño pasado por otros motivos, digamos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede remover constitucionalmente un miembro de una Corte Suprema que no tiene... que no va llegando a los 75 años de edad, sí, y que no se va a cumplir su mandato dentro de 2, 3, 4 años. Bueno, el mecanismo de remoción es por el juicio político, que el juicio político es como dice la palabra, es un juicio porque se meritúan cuestiones, pero es político porque lo realiza la Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de Diputados es quien tiene la posibilidad de decir, por las causales que son 3, pueden ser delitos en la función, pueden ser crímenes comunes o mal desempeño. Entonces, cuando un juez, en este caso porque estamos hablando de los jueces, el juicio político también incluye al presidente, al jefe de gabinete de ministros y a los ministros del Poder Ejecutivo y al vicepresidente. Sí, que vamos a una pequeña situación. Hace poco diputados de la oposición le pedían juicio político al presidente, ¿no? Tal cual. Y eso es perfectamente válido. Es perfectamente válido porque es impulsar un mecanismo constitucional. Después hay que ver si llegan a las mayorías necesarias para impulsarlo. Pero ahora dicen... Bueno, no importa. Vamos a seguir explicándolo técnicamente y después vamos por ahí. Pero la cuestión es que se necesita que los diputados evalúen si efectivamente se cumplen alguna de estas 3 causales. En el caso actual estamos hablando de mal desempeño. Es muy difícil dilucidar, digamos, el contenido del mal desempeño, porque la Constitución no nos da pautas objetivas, solo nos da esas 2 palabras que tenemos que interpretar en el contexto en que estamos viviendo y en que se lleva a cabo el desempeño de cada uno de estos mandatarios, ¿sí? Entonces, la Cámara de Diputados evalúa si hay efectivamente un incumplimiento de sus funciones, que puede ser mal desempeño, y si encuentra que efectivamente lo hay, presenta una acusación ante el Senado. El Senado funciona como juez o como jueces, porque en realidad actúan todos los senadores y senadoras, y para que si el Senado entiende que en virtud de la acusación de los diputados, y escuchando obviamente lo que tienen para decir quienes están siendo acusados, porque tienen su derecho a defensa, y evaluando las pruebas que se presenten, entienden que efectivamente hay un mal desempeño, pueden destituir en este caso a los miembros de la Corte, pero podría ser cualquier otro funcionario, de su cargo. Lo que pasa que en los 2 casos hay que reunir una mayoría importante. Los acusados, finalmente, para presentar el caso frente al Senado, tienen que aprobarlo por los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Primero el quórum y después... Primero tienen que lograr el quórum para poder tratarlo, obviamente, y cuando lo tratan tienen que tener el voto positivo de 2/3 partes de los miembros que estén en esa sesión. O sea, digo, como primera medida, un pasito para atrás, leyendo esta cuestión, este caso concreto, como primera medida, por lo que entendemos, la Comisión de Juicio Político, que es la que elevaría al plenario, el Frente de Todos está teniendo los números como para que esa comisión eleve al pleno. Al pleno del... El problema se da en el pleno, ¿no? Que ahí es donde empiezan las cuestiones políticas, valga la redundancia, del hecho de decir quiénes son los que se oponen al juicio político y cómo empieza la discusión para llegar a esas mayorías, ¿no? Yo hago una diferencia, pero pará. Reunidas esas mayorías, diputados puede acusar, y los senadores también reunidos en el pleno y luego del proceso, ¿sí? Que va a ser escuchar a los testigos, como en un juicio judicial muy parecido, van a decidir si lo destituyen o no a esos funcionarios. Y para eso tienen que reunir también los 2/3 de quienes estén presentes en esa sesión donde se debate la destitución. Si no se logra esa mayoría, el funcionario va a haber pasado por el juicio político y no va a ser destituido, y si se logran esas mayorías, va a ser destituido. Yo recuerdo... El solo efecto es destitución. Podría
podría implicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero eso es una accesoria, digamos. Recuerdo cuando en su momento Néstor Kirchner asume la presidencia, no le daban los números, pero avanzó con el tema de los juicios políticos y muchos terminaron renunciando, ¿no? Sí, pero incluso el juez Bogiano, que integraba esa mayoría automática de la Corte, la que conocemos como la Corte de la mayoría automática de Menem, fue a juicio político y efectivamente el Senado lo destituyó. O sea, en ese caso se reunieron las mayorías necesarias. Bueno, era un proceso político muy diferente y además la Corte, particularmente esa Corte y esos miembros de la Corte, claramente tenían una imagen, digamos, frente a la sociedad que era muy mala. A ver. Bueno, pero eso sumado a las condiciones políticas del momento. De ese momento, hoy la imagen de todo el Poder Judicial. No sé si te acordás el discurso de Néstor Kirchner por cadena nacional cuando anunció que iba a llevar adelante el juicio político a algunos de los miembros de esa corte. Realmente fue bien recibido por muchísimas personas, independientemente de su decisión política a la hora de votar, porque realmente era una corte que había sido bastante insostenible. Digo, por ahí, cuando hablamos de esa corte y de esta corte, por ahí hay muchas cuestiones que se ligan, ¿no? Lo que pasa es que por ahí lo que ha cambiado es la situación política. Totalmente. Digo, a ver, que hoy, si vos hablas con el común de la gente, digo, el 80%, 75-80% plantea como que el peor poder del Estado es el Poder Judicial, ¿no? Digo, entonces la sociedad lo refleja. La cuestión política por ahí es la que ha cambiado respecto a los posicionamientos, digo, ¿no? Totalmente. Hoy que el bloque, porque también creo que llevar el tema del juicio político tiene podríamos decir, una lectura política en el hecho de decir, bueno, a ver, ¿de qué lado cada uno está? Digo, más allá que lo impulsa el Frente de Todos y que el bloque de Juntos por el Cambio se abroqueló y dijo, nosotros no vamos a acompañar esto. Bueno, es una forma de posicionamiento político que la sociedad, de última, es la que tiene que terminar viendo también, ¿no? Es claramente. A ver, en ese caso, estuvo muy interesante el ejemplo que vos trajiste cuando los diputados de la oposición le piden juicio político al presidente. Está bien, es un mecanismo válido. En este caso también es un mecanismo válido. Y la verdad que lo que estaría de cara a la sociedad sería muy positivo, es que los diputados que van a tener su posición den el debate de por qué entienden que lo que sucedió en los 4 casos puntuales, ¿sí? Que digamos que el impulso del juicio político determina que hay mal desempeño, por qué unos creen que es mal desempeño y otros no creen que no es mal desempeño. Después, reunirán o no reunirán las mayorías, pero me parece que ese debate es muy importante que lo tengamos. Al negar ese debate, directamente al negar ese debate, le estamos retaseando a la sociedad muchas cosas que deberían salir a la luz. No. Porque hay escándalos muy importantes, digamos, que pueden llegar a salir a la luz si se ventila de esta forma, porque los diputados lo que tienen que hacer es producir prueba para eventualmente poder acusar. Esa prueba es pública y luego la tienen que debatir públicamente con sus pares. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante del proceso. Vos sabés que yo anoté acá una palabrita que es testigos. Digo, los imputados, en este caso los 4 miembros de la Corte, pueden no ir, si se los cita, se los va a citar, pueden no ir, pueden hacer una declaración por escrito, pueden ir y no tienen la obligación legal. Ahora, los testigos sí tienen la obligación de aquellos testigos que los cite la Cámara de Diputados, pueden ser compelidos a ir por la fuerza pública. Digo, y creo que la posibilidad de escuchar a los testigos, uno de ellos... En sesiones públicas. En sesiones públicas. En sesiones públicas. Uno de ellos, el ministro de Seguridad. Exactamente. Hoy en uso de licencia, digo, a mí me gustaría... sería fundamental. Digo, creo que a la gente les gustaría escuchar de su propia boca, y aparte en un testimonio donde se puede repreguntar. Tal cual. Sería más que interesante, ¿no? Seguro. Y las pruebas documentales que se podrían reunir, digamos, porque
Nosotros tenemos dos escándalos que implican al Poder Judicial muy fuertes. Lo del Lago Escondido, cuando un grupo de jueces federales, fiscales, viaja a tener un encuentro. Un fin de semana. Un encuentro privado en la estancia de un ciudadano extranjero que es propietario de miles y miles de hectáreas en la Patagonia, propiedades que se están discutiendo además, ¿sí? Junto con un integrante, digamos, muy importante del círculo de Rodríguez Larreta, que hoy por hoy es la persona que mejor posicionada está en general en las encuestas para ser nuestro próximo presidente. No es menor. Sí. Que todavía no haya avanzado la cuestión en ese sentido, que esos jueces que participaron sigan en sus funciones, no tengan hasta ahora un expediente abierto en el Consejo de la Magistratura, o no se haya avanzado en eso, realmente es muy llamativo. Sí. Para ponerle una palabra. Para ponerle. Y estamos hablando de mecanismos institucionales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque, como vos dijiste, en los jueces nosotros depositamos nuestros derechos, ¿no? Y esos jueces que estuvieron en el Lago Escondido, no solo con el ministro de Alessandro, sino además con un funcionario, un ejecutivo muy importante del grupo de medios de Clarín, resuelven causas en los cuales ese medio de comunicación o ese grupo que tiene esos medios de comunicación son parte. Entonces, imaginémonos a nosotros que podemos estar del otro lado, ¿sí? En un juicio. ¿Qué pensaríamos si jueces que tienen que resolver se juntan con la otra parte en una estancia privada, un fin de semana, no sé cuántos días fue, no importa? Claramente pensaríamos que no hay imparcialidad. Entonces, eso por un lado, no se hizo nada. Por otro lado, los chats entre Silvio Robles y también el ministro de Alessandro, que involucran sí a una parte directa en una causa que tenía que resolver, y que por ahora resolvió con una medida cautelar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? O que involucra a las formas en que se puede conformar el Consejo de la Magistratura. Tenemos que ver... El Consejo de la Magistratura que está presidida por el presidente de la Corte, digo, ¿no? Una cosa... Previo un fallo de esa misma Corte que declaró inconstitucional una ley que regía desde hace 16 años y puso en marcha una ley que había sido derogada por quien debe derogar las leyes, que es el Parlamento, que es el Congreso. Hay algo que no está funcionando bien, eso está claro, pero digo, eso también se debería discutir en este ámbito. Lo que me parece que nos quita calidad institucional, calidad democrática, es negar esas discusiones. Claro. Negar el debate afecta a la calidad institucional. Y sí, claramente. Buen título, digo ese. Buen título, ¿no? Es buen título. Anótalo. Es buen título. Lo vamos a hablar. Te cuento que esta nota casi seguro la va a replicar los compañeros de Cazador de Noticia. Digo que siempre levantan nuestras notas y nos pidieron especialmente la nota que íbamos a realizar contigo por el hecho de que es un tema de actualidad. Es un tema que creo que va a dar mucha tela para cortar. Digo, estamos en verano, feria y demás, pero creo que, es más, se habilitan las sesiones extraordinarias para este tema. Se habilitan las sesiones extraordinarias. Va a dar mucha tela para cortar. Sesiones extraordinarias, vamos a explicar por qué el Congreso funciona de marzo a noviembre en la Argentina. Habitualmente. Lo de funcionar también, lo podemos decir entre comillas, porque este año hubo muy pocas sesiones, tanto en diputados como en senadores, sobre todo para no ser un año electoral, lo cual habla también de de las dificultades políticas institucionales que estamos viviendo como argentinos, en que quienes mínimamente se tienen que poner de acuerdo para debatir los temas no llegan ni a debatirlos. No, y aparte aquellas leyes que por ahí pueden llegar a salir tienen que pasar el filtro judicial, porque alguno de los que se ve afectado tiene en el Poder Judicial, lo que debería ser la excepción pasa a ser la regla. Tal cual. Entonces si me dejas además, no sé cómo estamos de tiempo, lo que
finalmente tenemos que plantear acá es qué hacemos con la Corte Suprema de Justicia como está diseñada. Nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia hoy diseñada igual a la que se instaló en 1863, ¿sí? Donde se instalaron 5 hombres, abogados, propietarios, ¿sí? Que representaban a una única clase social, que era la que tenía la participación política e institucional. En ese momento, estamos hablando de 1863, no votaban ni la gente de capas medias e inferiores de la sociedad, ni las mujeres, en todo sentido. Tenemos la misma Corte Suprema para esa sociedad excluyente, que apenas tenía 1,5 millones de personas en las 14 provincias que en ese momento, en las 14 provincias que en ese momento conformaban el país. Exactamente el mismo modelo lo tenemos ahora, ¿sí? Más de 150 años después, para una sociedad que ha crecido exponencialmente, diversa, donde hemos sumado muchísimas provincias, hemos sumado muchísimos derechos. Entonces, me parece que tenemos que replantear hoy por hoy qué hacemos con la Corte institucionalmente para nuestro futuro, digo. No, pero aparte 4 personas que, dícese, deberían saber de todo. Y ahí es donde entra también la cuestión. Digo, por ahí ampliar el margen de números a partir de las materias y demás, ¿no? Puede haber muchas soluciones. Lo que no podemos seguir es con un modelo que responde al siglo XIX para una Argentina que totalmente es diferente. Me parece que eso es lo que tenemos que debatir. El problema es que si no nos ponemos de acuerdo en llamar a una sesión extraordinaria para debatir cualquier otro tema, ¿sí? Porque en realidad lo que está sucediendo en diputados es un bloqueo institucional, ¿sí? por parte de la oposición. Hay eso es muy grave. Hay miles de argentinos que están esperando la moratoria previsional. Y no sale. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Entonces, bueno, en ese marco, lo del juicio político es muy importante, pero no deja de ser circunstancial. También tenemos que pensar un poquito más allá y poner estos temas en discusión. El año pasado con José Luis Cerillo veníamos trabajando en estos temas y planteamos unas lindas discusiones sobre el tema. Y sin duda tendríamos que poder profundizar por esos caminos, ¿no? Leo, es un tema que va a dar que hablar. Bien decíamos, tela para cortar bastante. Te agradecemos, por la presencia en el programa. Te vamos a volver a convocar casi seguro cuando esto tome un poco más de estado público, de debate y demás, y también atento a las cuestiones judiciales para que en algún momento podamos conversar de estos temas que realmente, decimos, le debe interesar y preocupar a la comunidad, ¿no? Sin duda. Porque es así. Así que, bueno, agradecerte y sabes que siempre a disposición, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, el compañero doctor Leonardo Palacio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida, que nos acompañó hablando de este tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece las redes sociales y la tanda comercial? Vamos a nuestro Face e Instagram, Propuesta Joven, a radioetermdp.com, a nuestros celulares 2235